Conceptos básicos. Primero, distinguir entre los fotovoltaicos y los no fotovoltaicos. Hay paneles para calentar agua, paneles para calentar aire, pero en el taller vamos a hablar de los que son para producir electricidad. Simplemente, para que lo sepan, hay como dos tipos generales. Monocristalinos, que es un cristal único de silicio, y policristalinos, que son muchos cristalitos. Simplemente lo que tienen que saber de ahí es, si estás en un sitio con mucho sol, te interesan más policristalinos porque se calientan menos. Si estás en un sitio muy nublado, te interesan más los monocristalinos porque son más eficientes. Entonces, los más negros para los sitios más oscuros y los más claritos y de colorines para los sitios con más sol. Son azulados los policristalinos. Sí. Los monocristalinos para lugares nublados, donde suele estar nublado, de las islas, sitios de medianías altas de zonas norte y tal, donde hay un montón de nubes, te interesan monocristalinos. Los monocristalinos producen más, pero se sobrecalientan, y cuando se sobrecalientan producen menos. Entonces, si tienes un sitio con mucho sol, te interesan más los policristalinos, que no se calientan tanto. El calor afecta a la producción de los paneles. Un panel caliente produce menos. Entonces, por eso el monocristalino es más negro, por lo tanto recoge más luz, ahí bien, pero se calienta más, ahí mal. Entonces, si tienes más bien días que no sea sol directo, te interesa porque no se va a calentar mucho, pero si no, se te va a calentar mucho el panel y vas a perder rendimiento. Simplemente a la hora de comprar o que les vendan, un detalle con el que puedes ver si las cosas se están haciendo bien o no. Y para ver cuál es, el policristalino es como azul, un tono azulado, y el otro es negro negro. Se ve, el policristalino son como distintas formitas, ¿vale? El monocristalino es una plancha negra, uniforme. Bueno, como una plancha con cuadrados. Sí, tiene cuadraditos, pero es uniforme. La otra son cristalitos de colores, azulados, ¿vale? Luego hay distintos tamaños de paneles. Hablamos de paneles de, por ejemplo, de 12 voltios, de 24 voltios, 48 voltios. No es que realmente esos sean los voltios que produzcan, sino que son para sistemas o baterías de tantos voltios. Porque para cargar una batería de 12 voltios necesitas 20 voltios, por ejemplo. Bueno, no 20, pero sí 16, 17. 15. Bueno, a partir de entre 15 las de 12 y... se cargan a 15, las de 24 a partir 27 de 15. y las de 48 a 52. Vale, entonces necesitamos más voltios de los que son para una batería de tanto. Entonces, esto es como una convención, por eso lo pongo entre comillas, ¿vale? No es que tenga tantos voltios. Ahí tiene un ejemplo del rango de voltios, de vatios y también de tamaño y peso que suelen tener estos paneles. La realidad es que tú los paneles los puedes poner en serie y conseguir el voltaje que quieras. O sea, no necesariamente es que si vas a tener una batería de 24 voltios necesitas un panel de 24. Puedes poner dos paneles de 12 o puedes poner... Simplemente es como, bueno, para facilitar las cosas, pues hay paneles pequeñitos que se suelen usar para baterías pequeñitas. Sí. A nivel de rentabilidad económica en general, los más grandes suelen ser más rentables. O sea, cuanto más grande el panel, más tienes rentabilidad de producción por dinero. Sí, de hecho uno grande te puede costar 100 y pico euros y uno pequeño te puede costar 90, o sea, al final... La cosa es si tienes a lo mejor un espacio súper limitado, el tejado de una caravana, bueno, ni siquiera, por un tejado de una caravana todavía te cabe, por ejemplo, mejor poner una grande que dos pequeños. Al final lo que producen es por superficie. Entonces te produce lo mismo uno grande que es el doble de grande que dos pequeños, depende del número de celdas normalmente. También es cierto que las tecnologías más viejas eran menos eficientes y ahora cada vez lo son algo más y sacas un poco más por superficie, pero vamos, en general es por tamaño. Por eso cuanto más grandes normalmente mejor, siempre y cuando luego encajes todas las piezas del sistema. De hecho un panel grande son varios pequeños unidos. A nivel electrónico es lo mismo, porque el panel tiene cuadraditos, cada cuadradito es una oblea, entonces tú vas poniendo uno pequeño, pues tiene la mitad que el grande, pero que al final si juntas dos grandes es lo mismo que si compras un... Da igual, lo que importa es el número de obleas que tienes en total. Luego también tener en cuenta, hay una producción, por ejemplo, digamos que tenemos un panel de 230 vatios. Entonces, ¿qué significa 230 vatios? Significa que en el punto máximo de producción son 230 vatios. En la realidad los verás 10 minutos al día y eso sí está muy bien orientado y lo tienes muy limpio. Entonces, por ejemplo, aquí tienen unas curvas de producción, ¿vale? Para que tengan una idea, luego daremos más números, de la producción durante el día, por ejemplo, en diciembre y en julio. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 400 vatios de paneles instalados, a 10 grados o así, a 20 grados, mucho más vertical y en invierno viene más acostado. La cuestión es que cuando tú colocas la inclinación de las placas, o las estás moviendo cada mes para que vayan con el ángulo del sol o las pones en un punto medio. Entonces, también depende, si estás en una casa de verano donde solo vas en verano, pues a lo mejor te interesa más ponerlas para que tengan mucho en verano y en invierno ahí ya es cosa tuya. Por eso que hay una curva, ¿vale? Y como ven, por ejemplo, a la derecha en julio, donde tendríamos la producción máxima, ¿vale? Si tenemos instalados 340 vatios de paneles, por ejemplo, llegamos a como máximo alrededor de 300 vatios, normalmente. Es difícil llegar a ese máximo, tenerlo en cuenta, y eso es en un punto concreto. Entonces luego está cuánto produces a lo largo del día, que es más interesante. O sea, ¿qué más te da cuánto produzca en un punto? ¿Te interesa cuánto produce a lo largo del día? Entonces hay formas de calcular eso, ¿vale? Luego hablamos más de eso. También tener en cuenta, luego hablaremos, el tema de
cuánto tenemos de paneles, cuánto tenemos de inversor, cuánto tenemos de baterías o no. Entonces, también si nuestro inversor, por ejemplo, es capaz de procesar de los paneles 300 vatios, si producen más de 300 vatios, no puede coger eso. Pero tenemos un inversor más barato. Las empresas suelen recomendar como poner el inversor un poco más pequeño de lo que producen los paneles. Cuando digo inversor no estoy hablando de inversor, ¿vale? Estoy hablando me refiero a inversor híbrido o gestor del sistema, ¿vale? Que tiene un regulador de carga, tiene un posiblemente cargador. Le llamo inversor a la caja, pero dentro de esa caja hay muchas cosas. Componentes. El inversor es una de ellas y lo que le estoy hablando es el regulador de carga. Si te pasas mucho, si lo pones muy pequeñito para la cantidad de energía que le mandan los paneles, sí que puedes tener problemas, pero normalmente solo saben gestionar. Lo que quiere decir es que hay una curva y luego hablamos de números concretos, ¿vale? De para tanto que pongo de paneles, cuánto voy a producir en cada momento. Pero simplemente tener en cuenta eso, que la producción es una curva. Podemos orientarlos más para que haya por la mañana, más que para que haya por la tarde, más para que haya por el mediodía. Veremos más detalles de eso. Tener en cuenta que si tienen polvo o calima, la producción se reduce. De un 5 a un 40%, o sea, cuando hay calima hay que lavarlo, porque si no es que no vas a producir y es un tema muy importante también es lo de las nubes. Imagínense, comparen un día con el cielo como hoy a si estuviera dando el sol completo. ¿Qué diferencia ven ustedes de luz? ¿Qué porcentaje crees que hay de luz ahora de si hubiera sol completo? A lo mejor, no sé, pensamos un 50%, ¿no? La mitad o un 30%. No, realmente es mucho menos. ¿Por qué? Porque tenemos pupilas que se hacen más grandes o más pequeñas según la cantidad de luz. Entonces nosotros no distinguimos la cantidad de luz que hay. Las personas estamos adaptadas a adaptar nuestros ojos a la cantidad de luz. Por ejemplo, ahora mismo a lo mejor tendríamos como mucho un 20% de producción comparado con sol pleno, para una misma orientación de los paneles. Entonces esto es un factor muy a tener en cuenta. Si estás en un sitio donde hay muchas nubes, vas a necesitar un sistema muy grande en paneles, porque si no, cuando esté nublado no vas a tener electricidad, básicamente. Eso es muy común en Canarias, en algunas zonas tener todos los días nublados, una época del año y otra época del año siempre sol. ¿Qué pasa ahí? Si estás conectado a la red, normalmente no te interesa poner 1000 millones de paneles para tener cuando está nublado, simplemente usas de la red y ya está, más barato. Pero si no estás conectado a la red y no te queda otra, pues tienes que tener suficiente cuando no hay luz. Entonces eso significa que cuando sí hay sol, te sobra electricidad. Y puedes hacer cosas con eso también. Entonces, luego vemos más de eso. En verano puedes utilizar la electricidad para muchas cosas. Lo más básico es el aire acondicionado. Ponte aire acondicionado en todas las habitaciones porque total vas a tirar la electricidad, pues por lo menos está fresco. Puedes mover agua a un estanque o puedes hacer un Sí. Entonces, aquí tienen datos de una herramienta de la Unión Europea, de una agencia de energía de la Unión Europea, que tiene datos muy concretos de producción en cualquier sitio que le pongas del mapa, ¿vale? En base a la luz que recibe, las inclinaciones. Creo que tiene en cuenta también sombras geográficas, aunque no mucho. Lo que no creo que tenga tanto en cuenta es el tema de nubes y tal. Pero bueno, creo que lo tiene algo en cuenta, pero no suficiente por lo que veo en las curvas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos producción estimada para Candelaria, ¿vale? Para una zona como de aquí. Entonces, por ejemplo, si tenemos 1 kilovatio de paneles, producimos en verano un máximo como de 5,8 kilovatios, pero en invierno 4. Por día, ¿vale? De media. Entonces esto es lo que necesitamos saber, por ejemplo, ¿vale? Es como si necesitamos cada día tanta electricidad para las cosas que necesitamos usar, ¿cuántos kilovatios de paneles necesitamos? Usamos una herramienta como esta para calcular y normalmente tiramos a un poco más allá. Luego hablamos más de dimensionamiento. O en la laguna, por ejemplo, que es un sitio más nublado, tenemos unos números algo distintos. Aunque yo creo que la herramienta esta no tiene en cuenta el tiempo real de la laguna porque deberían ser más distintos estos números. Pero lo que sí les recomiendo es quizás irse a este enlace luego, entrar ahí, buscar en su ubicación y así tienen datos más concretos. Pero de nuevo, que hay herramientas y hay más aparte de esta, ¿vale? Esto es una, simplemente hay herramientas que te pueden ayudar a calcular cuánto necesito de paneles para producir tanta electricidad. Aún así, lo bueno de los paneles es que siempre se pueden poner más. Y luego también en la web esta, los cálculos que hagas y tal también los puedes descargar. Y luego hay muchos otros factores muy concretos que puedes poner en la web con mucho detalle, como de la eficiencia del sistema, el cuánto gestiona el inversor, etcétera, bueno, el gestor de carga.